Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Camino, llevando su luz a tu camino. Lucas 22:61 dice, en ese mismo instante el Señor se volvió a ver a Pedro. Y entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor cuando le dijo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Enseguida Pedro salió de allí y lloró amargamente. Ese fue el momento crucial en la historia de Pedro. No conozco a otro hombre en la Biblia que nos dé mayor consuelo que Pedro. Cuando miramos su carácter tan lleno de fallas y defectos y lo que Cristo hizo en él por el poder del Espíritu Santo, nos da esperanza. Pero recuerda que antes que Cristo pudiera llenar a Pedro de su Espíritu Santo y hacer de él un hombre nuevo, Lucas 22:62 dice que Pedro salió de ahí y lloró amargamente. Pedro tenía que humillarse. La Biblia nos muestra 4 aspectos de la vida de Pedro. Primero, nos presenta a Pedro como el discípulo devoto de Jesús. Segundo, a Pedro cuando vivía la vida del yo. Tercero, a Pedro en su arrepentimiento. Y cuarto, lo que Cristo hizo de Pedro por el Espíritu Santo. Así que veamos primero a Pedro como el discípulo devoto de Jesús. Cristo llamó a Pedro para que dejara sus redes y lo siguiera. Y Pedro lo hizo al instante. Pedro era un hombre de entrega total, porque lo dejó todo para seguir a Jesús. Pedro era un hombre de percepción espiritual. Cuando Cristo le preguntó a sus discípulos en Mateo 16:15, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro era un hombre estupendo, un discípulo devoto de Jesús. Sin embargo, a Pedro le faltaba mucho todavía. Segundo, Pedro vivía la vida del yo, dándose gusto, confiando en sí mismo y buscando su propio honor. ¿Se acuerdan de aquellas veces en que los discípulos se preguntaban a sí mismos, ¿quién era el más importante de todos? Pedro era uno de ellos. Pedro pensaba que él tenía el derecho al primer lugar. La vida del yo estaba fuerte en Pedro. Él había dejado botes y redes, sí, pero no había dejado a su viejo yo. Jesús dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Jesús fue el ejemplo de lo que significa negarse a sí mismo. Su venida a esta tierra en forma humana y entregado como siervo crucificado fue la personificación máxima del sacrificio. Jesús dejó la gloria del cielo por la agonía de la cruz. Él se negó a sí mismo los privilegios del cielo. Al negarse a sí mismo, Jesús sufrió humillaciones, azotes, escupitajos, clavos y hasta una lanza en su costado. Si quieres crecer en tu amor por Jesús, no puedes esquivar la bala de negarte a ti misma. Esto puede significar que no aceptes un trabajo que paga más, pero que requiere hacer cosas poco éticas. Puede significar gastar menos dinero en una vacación para poder ayudar a un misionero. Puede significar perder tu prestigio al decir una oración delante de tus compañeros de trabajo.
Cualquiera que sea el caso, no hay otra forma de seguir a Jesús, ni de entrar a su reino. Pedro negó a Cristo. Jesús le había dicho a Pedro que tenía que negarse a sí mismo. El yo debe de ser ignorado. Esta es la raíz del verdadero discipulado. Pero Pedro no lo entendía, no podía obedecerlo. ¿Y qué pasó? Cuando llegó la noche, Cristo le dijo a Pedro en Marcos 14:30, de cierto te digo, que esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Pero con qué autosuficiencia, Pedro le respondió en Lucas 22:33, Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro hablaba en serio. Él realmente tenía la buena intención de hacerlo. Pedro no se conocía a sí mismo. Tercero, miremos ahora al arrepentimiento de Pedro. Pedro negó a su Señor 3 veces. En ese momento, nuestro Señor se volteó y lo miró. Y esa mirada de Jesús rompió el corazón de Pedro. Pedro pudo ver delante de sí la horrible de su pecado. Cuán bajo había caído. Entonces, Pedro salió de allí y lloró amargamente. Realmente, no tenemos idea cuán profunda debe haber sido la humillación de Pedro. Pero ese fue el punto decisivo y el cambio en Pedro. Y cuarto, lo que Cristo hizo de Pedro por el Espíritu Santo. Pedro ya estaba preparado para la liberación del yo. Su naturaleza entera había sido cambiada. La obra que Cristo comenzó en Pedro, cuando éste lo miró y Pedro salió llorando, fue perfeccionada cuando Pedro fue llenado del Espíritu Santo. Pedro ya no era el antiguo Pedro. Este era el Espíritu de Cristo mismo, respirando y hablando dentro de él y a través de él. En vez de negar a Cristo, años después Pedro halló gozo al sufrir y morir crucificado por su Señor, como lo cuenta la historia. ¿Cómo fue que Pedro, este Pedro carnal, testarudo, con tanto amor propio, se pudo convertir en el hombre de Pentecostés? ¿Y cómo pudo escribir sus increíbles epístolas? Es que ahora Cristo estaba a cargo. Cristo velaba por él. Cristo le enseñaba, lo bendecía. Pedro, que comprendió la vergüenza de su fracaso y la humillación de su pecado, alentó a otros cristianos diciéndoles en 1 de Pedro 4:8, por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. El amor perdona, el amor olvida. ¡Qué maravillosa lección aprendió Pedro! Y el Cristo que llevó a Pedro a la gloria de Pentecostés está esperando hoy día para tomar posesión de cada corazón que esté dispuesto a entregarse a Él. Alguna de ustedes podrá decir, pero ese es el problema conmigo. Es siempre la vida del yo. Siempre ando queriendo mi comodidad, mi autosuficiencia. ¿Cómo me puedo deshacer de esto? Solo Cristo puede deshacerse de esto. Nadie más. Solo Jesucristo te puede liberar del poder del yo. Pero ¿qué es lo que te pide?
que te humilles ante Él y que te entregues totalmente a Él.